Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos un panelista nuevo, un invitado nuevo, Alejandro Rebain. Él es abogado, asesor parlamentario también del diputado Harry Jürgensen. Así que lo vamos a tener ahora conversando y analizando la actualidad nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy buenos días, Rocío. Muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando y viendo también. Y muy agradecido por la invitación de País Lobo y encantado de poder cooperar y respondiendo todo lo que podamos exponer hoy día acá junto a ustedes. Le voy a mandar también un cariñoso saludo a uno de nuestros panelistas estables, Fabián Cortés, que estuvo el día de ayer de cumpleaños, así que le mandamos un feliz cumpleaños y esperamos tenerlo la próxima semana de vuelta en los micrófonos. Alejandro, quiero partir preguntándote, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando a nivel nacional en general? ¿Cómo Bueno, ves tú la situación? ¿Muy polarizada? sí, la verdad que sí, con todos los años que uno ya tiene un poco en el circo, yo estoy en política desde el 2002, ya son ya 22 años, no dejan de ser. Llegaba Lolito, ¿te acuerdas cuando nos conocimos Sí, nos muchos años conocimos hace atrás? muchos años Entonces, atrás. hoy día, ya bueno, hay un poco de cana en mi caso, así que En el mío el, también, pero pero las no se ve, oculto. pero no se nota, ¿no? Sigues igual de joven. Pero en general sí, veíamos que estábamos avanzando hacia un mundo del centro, donde había Ujú. mayor diálogo entre izquierda y derecha, y en el fondo las mentes termocéfalas estaban como bien en las esquinas, por decirlo así, Ujú. controladas, y no sobrepasaban el 5 o 6%, la verdad que Sí, se o sea, acuerdan. cuando estamos hablando de José Antonio Cast sacando un 7%. De Claro, ese tiempo y estamos el hablando Partido atrás. Comunista con no más de un 8%, Claro. exactamente, y de Ujú. repente tras el estallido social todo se vuelca, todo Sí. vuelve a volcarse y a caerse a pedazos, y el centro hoy en día está reducido a una mínima expresión. Esperemos que eso obviamente en las elecciones municipales, hoy con el voto obligatorio, se revierta y Mm. vuelvan las fuerzas de centro izquierda y centro derecha a tomar mayor protagonismo, porque además son los puentes bisagras para la construcción de un orden social. Claro, yo veo que hay una mayor polarización y lo que ha dificultado también el diálogo y la construcción de acuerdos a niveles locales y nacionales. Mm. Sí, es bastante complejo lo que está pasando. Sin embargo, dentro de los mismos partidos, al parecer, hay bastante presión porque se tomen posturas como bien radicales o más intransigentes, sobre todo con el gobierno desde la oposición. ¿Lo ves Mm. así tú también o no? Sí, esto es un desafío que ocurre transversalmente en todos los partidos políticos de izquierda a derecha, porque obviamente si tú tienes, por ejemplo, Rocío, en una asamblea Sí. a 50 personas y a 50 personas de esas 50, una hablando cosas súper radicales de las cuales quizás uno puede encontrarles la razón, pero uno sabe que esa es la razón desde un ideal. Claro. Pero uno sabe que en la práctica las políticas conllevan el diálogo y la aceptación de cosas que son distintas a las que uno piensa. Y que son las realidades que en el fondo se terminan construyendo. Por ejemplo, voy a polemizar un poco, cuando se A ver, hablaba polemicemos, polemicemos. cuando se hablaba del matrimonio igualitario, la verdad, uno puede estar a favor o en contra, pero la verdad es la vida particular de esos individuos la que estaba en juego y se discutía cómo ellos querían diseñar una familia o incluso a posterior, después de sus vidas, cómo diseñar el traspaso de sus bienes en temas hereditarios. O sea, Correcto. ¿por qué el resto se metía? ¿Me entiendes? Más allá que en mi propio sector había gente que opinaba que no había que legislar al respecto. Mm. Yo, Pero es hacerse cargo de realidades, ¿o no? O exactamente, sea, se tenemos trata. que no esconderlo debajo de la alformbra para decir que no existe. Exactamente, no se Mm. puede ocultar realidades que son, más allá, en lo personal yo no estaba muy de acuerdo, pero había que elegir, sí estaba de acuerdo que se debía discutirlo, y al final también estuve de acuerdo que se aprobara y se votara, y lo impulsó el presidente Piñera en su oportunidad de esa manera también. Entonces, el asunto es que dentro de la asamblea de los partidos políticos de repente Mm. están estas personas que alzan la voz, hablan más fuerte, llegan con el discurso como de lo valórico, de lo excepcional, en el caso de la izquierda también, obviamente con el tema de su pasado que ellos tienen, y obviamente eso minimiza a quienes están dispuestos a dialogar porque son vistos o como traidores Sí, se ocupa mucho esa palabra, el traidor. efectivamente, o personas amarillas, sin respeto por el partido amarillo que se está constituyendo, pero la verdad es que al final se minimizan las personas que Mm. están dispuestas a dialogar. Sí, es bastante complejo. Y dentro de eso también se ven, no solamente dentro del sector de Chile Vamos, que estamos conversando, de la derecha en general, sino también dentro de la izquierda. O sea, vemos cómo se ponen posturas más radicales y
que se entienden poco, como lo que pasó esta semana, por ejemplo, cuando un grupo de parlamentarios apoyó a Iracy Hasler, Mm, alcaldesa del Partido Comunista, en contra del propio gobierno. Entonces, eso claro. también es como una postura que es bastante más radical que lo que el gobierno tiene que enfrentar para poder gobernar un país completo, ¿no? Efectivamente, y eso también ha afectado a las negociaciones municipales que ocurren en Chile Vamos respecto a republicanos. Eso, bueno, todo Estamos a días de que se sí, cierren, de que estamos se a día y cierren. siguen como emergiendo de repente candidatos en todas partes, y lo que hace es tremendamente difícil. Pero claro, para el gobierno actual, la convivencia, me imagino, con el Partido Comunista o grupos más duros, por decirlo Ujú. así, dentro de la izquierda, ha sido tremendamente difícil. Primero porque el presidente Boric, creo yo, que se ha dado un poco contra la pared y creo que, no sé si quizás voy a ser muy criticado por esto, pero yo creo A ver, que ciertamente ha madurado algunos aspectos, porque ha estado gobernando en el fondo con la agenda de dentro de los tu últimos. sector va a ser más criticado, ¿no? Puede Lo que ser, estás pero diciendo tú. puede ser, no, pero lo que yo trato de decir es que en el fondo está gobernando primero con la Constitución del 80. Ujú. Está gobernando con las bases económicas que dejaron los 40 años que ellos tanto criticaron Que en teoría se suponía que no se podía, de acuerdo a los dichos de de Giorgio ellos. Jackson en su minuto, E- todo su grupo decía que no era posible Efectivamente, llevar adelante la agenda que ellos buscaban si es que no se cambia la constitución. Bueno, no deja de tener cierto grado de razón, porque hay cosas que en realidad no se iban a poder hacer bajo esta nueva constitución. Ahora, el tema está, es efectivamente el país entero quería avanzar en las líneas que ellos ese lote planteaban. esperaban avanzar. Y yo creo que eso quedó zanjado después de Sí. del primer rechazo, ¿no? Claro, efectivamente, y es cosa de ver, y pues yo dije que iba a polemizar, no que se iban a enojar en mi sector. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, si tú te das cuenta, hoy día el gabinete del presidente de la República está compuesto por precisamente lo que ellos criticaban, los 30 años, Carolina Ujú. Toá, Álvaro Elizalde. ¿Te acuerdas hace 6 años atrás cómo Sí. hacían pebre al Álvaro Elizalde? Y hoy día es ministro de este gobierno. Más allá que uno, yo no estoy a favor de él, obviamente, pero ellos están gobernando con las personas de la concertación. Acá nuestra delegada provincial, Claudia Pailales, que le mando un cariñoso saludo, es parte de la concertación y así y suma y Mm. sigue. Entonces ellos no han logrado concretar, ya no pudieron concretar Mm. el plan que tenían hace 6 años atrás. Pero yo creo que es un golpe de realidad para las personas que están en el gobierno y no necesariamente para las que están en el Parlamento, porque desde el Parlamento, con este caso específicamente, que Mm, vemos como un ejemplo de lo que pasó con esta invitación de diputados oficialistas, diputados y diputadas oficialistas a la alcaldesa para plantarse frente a la ampliación de la cárcel en Santiago. Van en contra de lo que dice el gobierno propiamente tal. mm. Entonces, ahí los paralizan. Y también vemos este otro que es el tema que quería tocar contigo, de las multas respecto a al voto obligatorio. Porque, ¿quiénes partieron haciendo esto? O sea, se supone que aquí iba, y tú estás, me imagino, súper al tanto de esa conversación, esta reforma partió para que se pudiera votar en 2 días y Sí. terminamos dentro del sector sacándole la multa y ahora con una multa de apenas 30.000 pesos que si era para extranjero, para no extranjero. O sea, nos enredamos en la conversación de una manera impresionante a raíz del mismo oficialismo, ¿no es así? Sí, la verdad que es bastante vergonzoso porque, en primer lugar, bueno, para aclarar a quienes nos escuchan, Ujú. los extranjeros residentes siempre han podido votar desde el año 80, desde la Constitución del 80. Y eso incluso hemos sido alabados desde el extranjero por la doctrina y autoridades académicas de que incluso en dictadura asumimos el rol de poderle dar el derecho a voto, que es un derecho humano, de los derechos sociales y cívicos, a personas que eran residentes extranjeros. Dejado eso de plano, como decías tú, lo Ujú. que se discutió era si era la elección se extendía de 1 a 2 días. Como ellos no lograron su fin de que sea en 2 días y quedó tan solo en uno, aparentemente y muy de mala fe, están buscando sacarle la ¿Cómo? multa al voto. Pero ahora está en un día, ¿no? O sea, están 2 días, ¿o no? Está todavía en discusión ahora con el veto, vamos a ver qué va a salir. Ese es el asunto. Porque se hablaba, por ejemplo, uno, de que al ser obligatorio iban a tener una mayor recaudación fiscal, o sea, como que iban a poder reembolsar más dinero porque el universo de votantes iba a ser mucho más grande, por lo tanto tenían que bajarle la cantidad Y el valor al voto. del valor a ese voto. Y después de eso, al parecer, le sacaron la multa, entonces quedaba como un voto obligatorio, pero en realidad era voluntario, porque si no tenía multa, Efectivamente. en realidad no tenía sentido. Efectivamente, si la multa es tan baja, la verdad que al final la persona que no quiere ir a votar y que tenga los medios va a Ujú. pagar prefiere pagar la multa. Ahora, igual va a ser un tremendo trabajo para los pobres juzgados de policía local O que sea, siempre absorben todo este claro. tema de situaciones. Pero la verdad es que es súper deshonesto porque la implementación del voto obligatorio hoy en día la mayor cantidad de la población lo desea así. Yo en su oportunidad me manifesté a favor del voto voluntario, la verdad, porque
bueno, se quería experimentar acerca de cómo funcionaba, pero la verdad que demostró no ser Es participativo. que ese es el tema. Yo no sé por qué quieren hacer esos cambios ahora, si por lo menos tienes que darle un par de elecciones para ver cómo anda la cosa. O sea, en el caso del voto voluntario nos demoramos un tiempo en ver cuáles Mm, eran los resultados de esto, nos dimos cuenta y reculamos. Pero en las últimas elecciones el voto obligatorio ha sido altamente consensuado por todos. El mm, problema que yo veo es que ahora agarraron la calculadora y se dieron cuenta de que en realidad ellos esperaban que ciertos sectores políticos los apoyaran porque ellos tenían las respuestas que creían que las personas necesitaban y eso no fue así y eso les molestó demasiado al parecer y ahora están tratando de recular con la calculadora. Me molesta también desde Chile Vamos que también siento que están agarrando la calculadora para poder decir una u otra cosa. O sea, yo creo que aquí no debieran haberse metido en esa instancia, sino solamente haber legislado lo que correspondía legislar, que efectivamente era el tema de la votación en 2 días por la así es, alta cantidad de personas que iban a concurrir a votar y por el alto número de elecciones que habían, porque recordemos mm, que es gobernadores, así es. consejeros regionales, alcaldes y concejales, y la de consejeros regionales y de concejales es una amplia lista, es una sábana Así grande, es. entonces el tiempo que te vas a demorar en cada una de esas cosas va a ser una locura. Así es, vamos a ver después del día domingo qué tan largo va a ser el pasquín del Sí. voto de Osorno al menos. Pero sí, es Hasta cierto, hasta el lunes 29 tienen para inscribir todas las candidaturas, así es, ¿no? Hasta así las es. 12 del día. Así, hasta las 12 del día. Lo que pasa es que el 27 empiezan ya a aparecer los primeros ingresos al CERVEL y Ujú, obviamente que se espera que ya son como los predefinitivos, entre comillas. ujú. Pero es cierto, la verdad es que la gente espera estabilidad política y social y parte de la reforma del sistema político parte un poco en retornar a la obligatoriedad, sin Mm, perjuicio más adelante de las reformas que son necesarias en el mismo Congreso y en los claro. demás poderes del Estado para reducir esta atomización política. Yo no estoy en contra de que hayan muchos movimientos políticos, por el contrario, pero creo que el diseño original, que era aglutinarlos en 2 o 3 grandes bloques, hoy en día demuestra que era lo Obligar a ideal. conversar antes de llegar a tener estas grandes discusiones en el Congreso que finalmente entrampan la conversación y hacen este circo. Se Efectivamente. esperaba que esto en el Senado bajara o se repusiera el tema de la multa y no pasó. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Mira, yo creo que la verdad que lo que ocurrió ahí es, lo voy a decir con nombre y apellido, es la habilidad de negociación que tiene Álvaro Elizalde, la verdad también. Ya. Y de Pero las él cosas no que quería que se repusiera la multa. él estaba, bueno, el gobierno no estaba a favor de la multa, lógicamente, pero yo creo que en el fondo las presiones que hay también en el Senado, que también, Ujú. para que la gente entienda, son 8 años los senadores que duran, obviamente ellos no están tan sentados junto con el gobierno de turno, porque ven 2 gobiernos que pueden pasar durante el periodo de su gobernanza como senadores. Hay otro tipo de negociaciones respecto a proyectos de ley de largo plazo, que me imagino ahí una negociación entre Álvaro Elizalde y los diversos parlamentarios para, lógicamente, seguir con la idea fija del gobierno, porque que era Pero tú sacar crees a que, medias en la multa. pero tú crees que no los pilló como un balde de agua fría esta presentación de Gonzalo Vinter cuando empiezan a hacer esto. No, y de hecho partió, entiendo, con el Partido Liberal con Vlado Mirosevic, que parte diciendo que la multa no sé qué, y de ahí empieza a agarrar vuelo. ¿Tú crees que venía desde el gobierno? Sí, yo creo que esto venía del gobierno. Sí, Mm, o sea, lo que converse Vlado Mirosevic y Winter son pautas del gobierno, si eso es cosa de agarrarla. Lo que pasa es que el gobierno hoy día está en una posición en que no puede abrazar abiertamente a su sector político. Es como cuando también estaba el presidente Piñera y de repente gente muy caliente de nuestro sector decía, pero ¿cómo está haciendo esta situación? Bueno, gobernar es una cosa distinta porque mm. tienes que responder a todos los ciudadanos. Eso es sumamente complejo. Yo sé que hay mucha gente que hasta el día de hoy, por ejemplo, culpa al fallecido expresidente de la República por el tema de haber llamado al proceso constituyente Pero durante el había estallido. que liberar un Pero poco la presión, ¿no? era eso u otra situación quizás peor. Mm. Quizás podría haber habido otra solución, pero ser teóricos después de que sucedieron los sucesos es Después súper de, fácil, po, ¿me después de la guerra todos Claro, son generales, dicen por ahí. así es. Y yo creo que aquí esta situación es compleja y estas pautas, claro, vienen del gobierno y las tiran a través de sus parlamentarios. Mm. Oye, ¿cómo, cuánto tiempo debiéramos esperar para poder resolver efectivamente cómo va a quedar este veto? Porque fue ingresado hace unos días, fue como mostrado en la mañana, reestructurado durante la tarde y lo metieron más tarde después. Claro, bueno, con la composición hoy en día del Tribunal Constitucional, bueno, debiera ser rápido, yo creo.
y lamentablemente, Por el veto, pero esto no se vota en perdón, sala. perdón, me equivoqué. Voy a recular. Tienes toda la razón. Récule, Ya récule, récule. me Vamos fui para al atrás. Tribunal Constitucional al tiro. Sí, bueno, el veto, la verdad que si los parlamentarios van a persistir con la situación de mantener la multa en cómo se había conversado, debería yo creo que resolverse rápido. En 30.000 pesos, algo así quedaría la multa finalmente. Sí, que yo insisto, es una multa que no satisface lógicamente el fin de la existencia de la multa, va a quedar como Claro, semi-obligatorio. claro, ahí, sin embargo, hay que ir Obligatorio, a pero hacer el trámite y todo de pagar la multa. Sin embargo, decían que casi siempre lo que se paga es esa cantidad. O sea, como si uno lo transparenta a pesar de tener el mínimo, en porque la era el práctica, mínimo sí, que se pagaba. en la práctica sí, bueno, y de hecho todavía también está el tema de las excusas, Claro. etcétera. Yo, por ejemplo, tengo a mi abuela, que tiene 98, siempre le pasa multa, porque ya hace tiempo que Ah, no vota. eso era lo. ¿Y le pasaban multa? Sí, llegaban las multas, en el último plebiscito llegó multa, y tuve que ir a excusarla con el certificado de que ella tiene Claro. Alzheimer. Pues, o sea, entonces, igual Pero quizás se ahora lo deja. estaban poniendo desde los 70 años voluntarios. Era una de los ítems que Sí, estaban en discusión. sí, sí, yo creo que Y eso es razonable. decían a las mujeres embarazadas, que era otra cosa, pero en realidad creo que no decían mujer embarazada, sino a las personas gestantes. ¿Lo Sí, sí, cachaste? sí. No, yo la verdad, esa parte yo no me metí en mucho, Ya. la verdad, pero bueno, eso es parte de la ideología de ellos, muy respetable, etcétera, pero no, o sea, yo creo que hay que valorar a la mujer. O sea, sí, hay que recuperar el valor de la mujer y no meter a hombres que se sienten mujer a ocupar el rol Pero propio de tampoco las podrían mujeres. ser gestantes, pues. No, no, lógico, pero es que ellos buscan cómo Ya. tergiversar a Bueno, no través de nos la vamos a palabrería, pero no nos metamos. no nos metamos ahí, pero eran parte de las cosas que salían dentro que salían dentro de este veto presidencial, que podían causar revuelo y Así es. enredar las conversaciones. Finalmente creo que eso fue también por qué se retiró y se siguió conversando antes de meter algo definitivo, porque si no también se te podía caer y nuevamente enredar las Así es. conversaciones, entonces no te permite avanzar. Hay un tema que, bueno, ¿cuánto tiempo? No me terminaste de responder. ¿Cuánto tiempo crees que se demorarán en poder saber si vamos a tener multa o no multa y si quedan 2 días y Yo con creo que esto va a feriado o quedar sin zanjado feriado? al ojo los primeros 5 días de agosto, una Ya, semana y media, a lo más. las próximas semanas entonces Claro. tendríamos respuesta. Ya, el otro tema que quería preguntarte, porque tú siendo asesor parlamentario pudiste y estuviste siendo parte de esto porque teníamos al diputado Harry Jurgensen, que era uno de los gestores El de, autor. el autor Mm. de la ley, ¿era una ley? Sí, el proyecto de ley de perros asilvestrados. De perros asilvestrados, que fue rechazado durante este año. Sin embargo, aquí en la región tenemos muchos problemas, aquí en la provincia y en Chiloé, muchos problemas con ataques de perros asilvestrados. Sabemos que también no son necesariamente asilvestrados, sino que muchos de ellos también tienen dueños, Así es. que hay un tema de tenencia responsable. ¿Tú has seguido esta conversación? Así es, ¿Estás sí. en mesas de trabajo? Cuéntanos un poco en qué está este tema. Bueno, primero es lamentable que lo que se votó en contra fue la idea de legislar. Ya, o sea, ni siquiera avanzó en la idea de No legislar. avanzó ni la idea de legislar. Y lo más chistoso es que, salvo Harry, todo el resto de los parlamentarios, todo el resto de los parlamentarios se sientan en las mesas con Agroyanquihue, con Aproleche, con la Mm. Junta de Vecinos y dicen: hoy sí, qué terrible es la situación que te ocurre, pero ¿sabes qué? No te quiero transparentar, pero yo voté en contra de la idea de legislar. O sea, solo la idea de discutir. Y la discusión, para quienes nos escuchan, se podría colocar todas las indicaciones que uno quiera, incluso tergiversar completamente el proyecto de ley. Como ha pasado en el de las 40 horas, por Así es, pues, ejemplo, y en muchos otros así es. que pasan por el proceso parlamentario, de Y parlamentario. se van modificando Mm. y está bien, es parte de la discusión, pero acá se dijo de plano, no hay discusión. ¿Por qué? Porque triunfó, a mi modo de ver, una idea de agrupaciones perristas. A todo esto, ¿cómo se gesta nuestra idea de Mm. legislar? Es súper, es una idea bastante bonito contarlo porque se genera de un diálogo que ocurre con grupos ecologistas que normalmente no son nuestros electores. Claro, que son también conocidos como los conservacionistas. Así es, quienes nos manifiestan esta preocupación respecto a lo que estaba pasando con la fauna cordillerana, precordillerana, el Ujú. huemul principalmente, que está siendo hoy día víctima de perros asilvestrados. Luego de eso se acercan agrupaciones de agricultores de familiares campesinos y también, obviamente, el gran agricultor que nos va manifestando las situaciones Ujú. que van ocurriendo. Esto ocurre en mesas que se producen o en las delegaciones provinciales muchas veces, Claro. o a instancias de la seremía, y todas estas situaciones van generando la idea de responder. ¿Por qué? Porque la ley Cholito tiene un montón de deficiencias. De Mm. partida, no define bien que es un perro silvestrado, no define bien que es un animal bravío, y hoy en día coloca al perro en una situación tal que, por ejemplo,
esto para que quede en la conciencia de las personas, va a ser medio brutal decirlo, pero si hoy en día un perro con rabia muerde a una niña de 6 años, ese perro ni siquiera lo van a sacrificar. Y es un perro que no tiene retorno, ¿me entiendes? O sea, Un hoy en perro día enfermo. es un perro ya enfermo. Entonces, esta situación hoy en día en los campos se ha vuelto grave porque no solo se trata de pérdida económica, sino que son riesgos en enfermedades Mm. fitosanitarias y también obviamente en el riesgo de la vida de las personas, sobre todo de quienes no se pueden defender, los niños. Y vemos también que muchas veces van a tirar los perros a los campos, siendo que en lecherías, por ejemplo, cuando tienen las certificaciones que tienen Así actualmente es, en nuestras lecherías, no pueden andar perros dando vuelta porque se comen la placenta de los animales, así es, porque son vectores de enfermedades. así es. Y no pueden. El problema está en que están de manos atadas esos agricultores porque no pueden hacerse cargo del perro, Mm, ni tampoco, porque no están permitidos por ley tener perros en así esos es. lugares, pero el SAC tampoco está actuando ni tenemos ningún organismo que pueda hacerse cargo de estos perros. Debieran ser las municipalidades, pero entiendo que tampoco tienen los recursos Las asociados. municipalidades, la verdad, hacen el mejor esfuerzo que pueden. Aquí Mm, voy a decir, con todos los municipios, del color que sea, hacen el esfuerzo que pueden, porque ellos en realidad están haciéndose cargo de un problema que en realidad ni siquiera es de ellos, porque esto es de los particulares, en parte. ujú. ¿Por qué digo? En Porque parte, en si, gran parte. en gran parte, porque si yo tengo un perro, yo tengo que ser responsable de cuidar el perro. Yo asumí tener al perro hasta su último día, darle un entierro digno, qué sé yo, cuidarlo, desparasitarlo, pero mucha gente tiene al perrito cuando es pequeñito y cuando ya le deja de gustar, va y lo tira al campo. Mm. Y las personas del campo, por otra parte, que también son dueños de perros, no tienen a los perros debidamente amarrados, no tienen debidamente realizados los cierros perimetrales de sus... Claro, no está restringido el movimiento del perro. Claro, al final el perro en la noche sale, se junta con otros perros, hacen jaurías de perros, hacen de Kiko y Caco y vuelven a sus respectivos hogares como si no hicieran nada. Yo vivía en el campo y uno veía así, y uno se Mm. reía del perro, decía, ya salió a pololear, qué sé yo, cuando llegaba Claro. incluso hasta con cachorro. Pero el asunto es que más allá de lo risueño es el daño real, cuando ya la masa de perros que hay es brutal. O sea, hemos visto, por ejemplo, en casos ya extremos donde se ataca también a personas, como fue el caso de San Pedro de Atacama, que ahí mataron a una persona, atacaron a un niño también. Es bastante complejo y ahí se tomaron medidas de parte del municipio bastante importantes donde tienen que estar todos los perros esterilizados, por ejemplo, a Así es, través de decretos. Entonces se puede, se supone, y hay como visiones de que si uno esterilizara a la población al menos en un 20% de toda la población de perros, así es. podrías disminuir efectivamente todos estos problemas en un corto, o sea, en un periodo Mediano más o menos. mediano, digamos, no corto. El tema son los costos que están asociados en Exacto. poder esterilizar el 20% de la población animal. Así es, y de hecho los municipios han corrido mucha parte con estas campañas masivas que hacen de Ujú. esterilización, que también es injusto porque sacan recursos que están destinados Menos a a otras otras cosas. cosas. El tema yo creo que hay que avanzar, y le comentaba yo a mi diputado, en el tema de hacer un registro nacional de perros. Yo decía, quizás la Pero idea se supone paralela, que eso está a través de los chipos, ¿no? pero no es obligatorio. O sea, O sea, es es obligatorio, se obligatorio, supone. pero resulta que cuántos lo cumplen en realidad. Debiera salir a fiscalizarse, señora, tiene su casa por casa. Por eso, y ahí quién fiscaliza, para que la ley no sea letra muerta, tiene que haber un, Ahí un grupo de podría fiscalizadores. solicitársela a los municipios que participen sin echarle más carga, pero por otra parte ahorrándoles también lo que a largo plazo va a significar las campañas de esterilización y otras materias. Tendría que ser quizás algo en conjunto. Claro, y en los campos podría ser el Servicio Agrícola Ganadero junto con otras autoridades pertinentes que puedan fiscalizar que los perros también estén chipeados. El perro que no esté chipeado, bueno, yo no quiero ser No tiene cruel, dueño, po. no tiene dueño. Es un perro que a mi modo de ver debiera ser declarado silvestrado, y un perro silvestrado debiera estar en un canil y Mm. después ver el destino que pueda tener, porque tampoco podemos tener eternamente un perro. Claro, ¿Mm? con- Pero totalmente de el acuerdo. asunto es que no se hacen cargo hoy en día las El problema autoridades. es que están en una conversación muerta, porque si ni siquiera está en la línea de legislar, entiendo yo que desde la Subdere hay un proyecto que se llama PETRAC, Así es, que es del programa de esterilización y así es, no me acuerdo bien cuáles son las siglas, pero el tema de los animales de compañía, claro. que tiene que hacerse cargo de parte del Estado para poder incentivar todas estas políticas, tanto de enseñanza, de temas veterinarios, de esterilización y control de esta población, no se está, al parecer no está siendo muy efectiva. Mira, sí, lo que pasa es que esto habla un poco de la inactividad e inoperancia del gobierno. Igual yo estaba en estas mesas y quienes me están escuchando no me pueden dejar de mentiroso. O sea, yo he visto en mesas al SAG, que ¿Ya? es la autoridad que debería defender al ganado, ¿me entiendes? A la Sí. agricultura, hablando a favor de los perros. O sea, mira, yo en la última reunión, no quiero decir cualquiera, pero estábamos sentados, estaba la autoridad del Servicio Agrícola y Ganadero, que por respeto, porque la estoy emplazando, no la Mm. voy a nombrar,
Y llega y menciona así, pero lo importante aquí también es que los perros tengan cierta de protección y las personas que estaban exponiendo ahí, que eran pequeños agricultores, parceleros, que estaban hablando de mutilaciones de su ganado, quedaron de brazos cruzados. Después hablamos Entonces se por supone que esta teléfono, autoridad dijimos, es la que me oiga, tiene que defender y tiene claro, que hacer cumplir. O sea, cuando nosotros hablamos de que los perros no pueden estar en los predios, es el SAC el encargado de ver que así estas es. cosas no pasen. Exactamente, de alguna manera, claro, sí, pero al menos o poder dar la opinión más seria respecto al Sí. asunto, qué es lo que se puede hacer, pero no esperar que te digan, no, mira, sabes que es como que Gendarmería o Carabineros dijera, mira, sabes que entraron a robar a tu casa, pero no, es que la verdad, igual el delincuente se cortó con tu ventana, ¿me entiendes? Tienes que ser más cuidadosa, o sea, no dejar vidrios cortados en la orilla del vidrio para que puedan pasar. Fue como, se sintieron así, la verdad. A ese nivel. Sí, la verdad sí, yo lo dije, lo puntualicé en esa reunión y dije, ¿sabe qué? Yo creo que aquí no estoy para perder el tiempo, porque yo a todo esto en estas mesas participo fuera de mi horario laboral, ¿me entiendes? Esto aparte de lo que hago. Obviamente por contribuir y porque uno está metido en política y le gusta participar y colocar, obviamente, el conocimiento de la legislación que uno posee en esa materia. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Alejandro, se nos pasó rapidísimo. Pasa volando. Pasa volando estas conversaciones, hay mucho que conversar. Te agradezco por haber Muchas venido gracias a el ti. día de hoy y te doy unos minutos para que nos dejes una reflexión final, si así gustas. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, un cariñoso saludo a todos los ciudadanos de Osorno. Los invito a participar de las elecciones municipales, a votar en conciencia. No voy a pedir el voto por nadie, la verdad, por ahora. Yo tengo mi corazón, tengo también mi candidato, pero invito a votar en conciencia, pensando en la ciudad y sobre todo pensando en el diálogo ciudadano que hay que construir. Yo creo que dejar de lado un poco las trincheras tan cerradas, porque al final lo que debemos hacer es sociedad, y vivir en sociedad conlleva el respeto mutuo y obviamente tener claro que podemos tener diferencias, pero no por eso nos vamos a agarrar de las mechas. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias, Alejandro, y a todos los que se sumaron el día de hoy a esta conversación. Los dejamos invitadísimos para el día lunes en Otro Política Podcast. Pasen un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.